para concluir, hemos cambiado el orden de la presentación, pero se presenta el doctor en arquitectura, Jaume Bernada. Es profesor de máster en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la UPC y de la Universidad Abierta de Cataluña. Ha sido director de Urbanismo y Vivienda del Instituto Municipal de Urbanismo desde el 2001 al 2010, asesor de la Concejalía de Urbanismo en el año 2011 y en la actualidad trabaja como director de proyectos de urbanismo en el Departamento de Estrategia de la Dirección de Proyectos de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Barcelona. Es autor de diversos artículos y libros relacionados especialmente con el espacio urbano y las estrategias de renovación de la ciudad contemporánea y el territorio. Su intervención hoy, planes y proyectos en Barcelona. Muchas gracias a la organización, pero también a los asistentes, a los que habéis llegado al final, ¿no? Y a los que están colgados ahí en la red. A ver, yo os voy a hablar de espacio público, ¿eh? O sea, no os voy a hablar de ningún indicador, de ninguna estadística, ni de antropología. Os voy a hablar de espacio público. Y básicamente os voy a hablar de espacio público de Barcelona y de cómo es y de sensaciones, ¿eh? Tampoco. Y luego algún proyecto que tenemos. Lo primero que se me viene a la cabeza es que yo no sé lo que es un espacio público diseñado para gente mayor, no sé. No, tampoco sé lo que es un espacio público diseñado para niños. O sea, el espacio público está diseñado para gente de muchos tamaños, de muchas edades y lo que queráis, pero no hay espacio público para viejos o para niños, ¿eh? Otra cuestión es que yo a veces tengo actitud de niño o actitud de más mayor y depende de esta actitud, pues me apetece más estar sentado o jugar a la pelota y eso lo puedo hacer en cualquier espacio público. Y finalmente, una cosa importante, que el espacio público define la ciudad o que cada ciudad tiene un espacio público distinto, eso es muy importante. Y nosotros habitualmente nos dedicamos a pedir demasiadas cosas a lo que tenemos. O sea, esto es una botella de agua, hay agua y sirve para beber agua. Si esto le queremos encontrar gusto a ginebra y nos queremos emborrachar, nos vamos a equivocar. Y si compramos esto y nos quejamos porque queremos otra cosa, pues en el espacio público pasa un poco lo mismo. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de espacio público tenemos y en qué ciudad vivimos. Y a partir de ahí tendremos unos límites, ¿eh? Y no vamos a poder tener más de lo que... Podemos desear lo que queramos, pero el límite será ese. Para empezar, nosotros vivimos en una ciudad que es muy densa. Es una ciudad que está muy construida y es muy parecida a la mayoría de ciudades mediterráneas. O sea, no hay una gran diferencia entre Barcelona y El Cairo, o Barcelona y Génova, o Barcelona y Atenas, o Barcelona y Marrakech. O sea, son ciudades que parten de culturas parecidas y tienen una configuración parecida. En estas ciudades hay siempre espacio libre, público y urbano. Y no es lo mismo, un espacio público, un espacio urbano y un espacio libre, ¿eh? Un espacio libre sería aquel espacio que no está edificado, o sea, que tiene el valor del solar o el potencial valor que le queramos dar, ¿eh? Un espacio público sería un espacio, donde estamos ahora. Esto es un espacio público, ¿eh? Pero tiene un uso restringido, ¿eh? Fijémonos que estamos aquí porque nos han anunciado que podemos venir aquí, a las 8 de la tarde nos van a echar, es decir, tiene unas restricciones. Y finalmente el espacio urbano. El que yo creo que tiene realmente valor es el espacio urbano, el que se encuentra dentro de las ciudades, que podemos utilizar de una manera muy amplia y que genera sistemas democráticos de encuentro, de movilidad, de sociabilidad, etc. Bien, ¿cómo es el espacio urbano de Barcelona? Para empezar, no está todo edificado. O sea, si nosotros tenemos esta imagen de que Barcelona está todo edificada, no. Hay un 50% edificado y un 50% vacío. O sea, un 50% es mucho. Pero si además a esto le añadimos todo lo que es la Serra de Collserola, es decir, tenemos un parque urbano de la misma dimensión que toda la ciudad de Barcelona. Es decir, tenemos la misma cantidad de árboles que de edificios en la ciudad de Barcelona. Por eso a mí me gusta mucho empezar con esta imagen. Fijaros que la mitad es verde. O sea, y es realmente esto, ¿eh? Barcelona, la mitad es verde. Otra cosa es que no lo usemos. No lo usemos porque no nos es accesible, porque estamos acostumbrados a cuando nos vamos a la montaña a coger el coche y hacer 100 kilómetros, etc. Pero tenemos un espacio de la misma dimensión que la ciudad donde solo hay árboles, para empezar. Bien,
si nosotros queremos tener un parque en Barcelona, pues Barcelona necesita parques. Bueno, sí, pero en Barcelona no hay parques. O sea, en Barcelona hay algún pequeño jardín, como el jardín de la Ciudadela. Esto no es un parque, o sea, no tiene ni dimensión ni forma, además está repleto de edificios, de equipamiento, es casi como un basurero de la ciudad, ¿no? Donde un parlamento, ¿dónde lo queremos colocar? No sabemos dónde, en la Ciutadella, el parque zoológico, ¿dónde? El parque de la Ciudadela, el museo no sé qué, ¡pam! Y vamos echándole cosas. Lo mismo pasaría con Montjuïc, o sea, realmente son espacios residuales, es decir, son jardines amplios donde se han convertido como basureros de actividades urbanas. Realmente la ciudad de Barcelona tiene 3 espacios muy característicos, que coinciden con la mayoría de espacios de las ciudades mediterráneas. El primero es la plaza. La plaza es un espacio pequeñito, que tiene unas dimensiones que se mueven entre los 2 y 6.000 metros cuadrados. Siempre es un espacio definido por arquitectura, es decir, lo que envuelve el lugar y lo que lo define es la arquitectura que lo envuelve, tenga calidad o no. Y es un espacio que tiende a estar vacío. Es un espacio que tiende a estar vacío, donde no hay mucha perspectiva. Desde cualquier punto del lugar nosotros tenemos una visibilidad completa y sobre el que no podemos pedir demasiadas cosas, porque es un espacio relativamente pequeño. De plazas de estas hay muchísimas en Barcelona, especialmente en los cascos antiguos, en Gràcia, en Sants, en Ciutat Vella, en Sant Andreu, es decir, en la mayoría de lugares de más consolidación y más historia. Sí es verdad que en estos espacios hay algo de vegetación. Habitualmente esta vegetación es ínfima y suelen ser algunos árboles que sufren más que otra cosa, pero que bueno, nos dan un poco de sombra y siempre dan un poco de esto que antes en el siglo XIX llamaban embellecer la ciudad, ¿no? Pues bueno, además nos tapan del sol. Pero poco cosa más. El segundo espacio de la ciudad es la calle. ¿Cuál es el espacio más característico de la ciudad de Barcelona? La calle. La calle. O sea, en Barcelona básicamente lo que hay calles. Nos equivocaríamos si pensáramos que todas las calles de la ciudad son iguales. Para empezar, si hacéis un ejercicio muy fácil, que es coger el nomenclátor de Barcelona, observaréis que hay más de 40 tipos de calles distintas. Quiero decir, 40 denominaciones distintas de calles, que todas ellas se refieren a una tipología distinta. Paseo, carretera, subida, bajada, escalera, muelle, portal, salón, rambla, lo que queráis. Y cada uno de ellos, torrente, riera, cada uno de ellos, y calle, evidentemente, también hay calles que se llaman calle, hay calles que se llaman avenida, pero cada uno de ellos define una tipología distinta de calle. Y son muy distintas. Cuando nos paseamos por ellas, si lo sabemos, veremos que son muy distintas. Bien, calles hay muchísimas en Barcelona. Claro, tenemos una referencia que son las Ramblas, sí, donde pasa un poco de todo. O sea, donde hay comercio, coches, gente, niños y personas mayores, lo que queráis. Bien, y el tercer espacio que tenemos en la ciudad son los jardines, aunque políticamente se llaman parques, pero no tienen, o sea, no son parques. El parque Joan Miró es el jardín Joan Miró, y aún así, o sea, o el de l'Escorxador, sería el jardín del Escorxador, pero son la unidad mínima de un parque. Les llamamos parques porque tienen tres cosas, que son básicamente un espacio abierto, es decir, una plaza, una zona ajardinada, que es lo que le da nombre al parque, que sería el jardín, es decir, árboles, y un edificio de equipamiento. Fijaros que todos los parques de Barcelona tienen estas tres cosas, y por eso se llaman parques, pero por la dimensión real no llegan a parques, o sea, son ínfimos. Y un cuarto espacio, que sería el espacio que relaciona la ciudad con el mar. Es un espacio lineal de 14 kilómetros, de los cuales hay 7,5 que están, o casi 8, que están urbanizados como playas, jardines, dedicados al ocio. Y estos serían, digamos, los lugares característicos de Barcelona. No pidamos más, porque no cabe más. O sea, si en Barcelona queremos un Hyde Park o un Central Park, no lo tendremos nunca, porque por dimensión no cabe. Y Montjuïc no puede ser una pieza de estas, porque le falla la accesibilidad, igual que Collserola. Collserola no puede ser el Central Park de Barcelona, porque tiene una configuración topográfica distinta, o sea, y siempre la tendrá. Bien, pero ¿qué le pedimos nosotros al espacio público? O sea, le pedimos demasiadas cosas habitualmente, porque nosotros, ¿por dónde nos movemos? Nos movemos habitualmente por estas plazas, por estas calles y por estos jardines, y pedimos mucho, que no está mal pedir, pero
Le pedimos primero que sean lugares que estén bien iluminados, que sean lugares que sean seguros, que sean lugares que estén limpios, que sean cómodos, que sean 100% accesibles. Esto ya es mucho, ¿eh? O sea, si tuviéramos que todos los lugares de la ciudad fueran todas estas cosas, muchísimo. Como decía Montañola antes, en México esto no existe. O sea, los lugares no están ni bien iluminados, ni son seguros, ni están limpios, ni son completamente accesibles, ¿eh? Nosotros lo tenemos, ¿eh? Pero con esto no es suficiente, ¿eh? Además, queremos que en los lugares haya naturaleza. Y claro, la naturaleza sufre porque estamos dentro de un lugar muy agreste, pero pedimos naturaleza. Pero ojo, no pedimos estar en la naturaleza, ¿eh? Pedimos naturaleza con urbanidad. Es decir, pedimos naturaleza que esté bien iluminada y que tenga una papelera y que además sea accesible. Y la naturaleza no tiene ni papeleras, ni está bien iluminada, ni es accesible. Pero nosotros queremos también naturaleza. Bueno, también lo tenemos, ¿eh? Pero además queremos que los lugares sean sitios para jugar. Y evidentemente los niños donde mejor juegan no es donde está planificado. O sea, aquí veis una especie de esculturas fuentes, es un lugar fantástico para jugar, que cuando lo hizo el arquitecto, Enrique Miralles, pues no pensó que fuera un lugar para jugar, ¿eh? Pero además de todo esto le pedimos que sea un lugar para jugar. Pero también le decimos que este lugar de juego no moleste a la gente que quiere estar en el lugar. Es decir, que los niños jueguen, pero que no nos molesten, porque nosotros queremos leer el periódico en un lugar bien iluminado, donde hay una papelera para tirar nuestros papeles y además donde hay un banco fantástico para que nos sentemos bien y que luego tenga respaldo para que si no nos duele la espalda. O sea, fijaros las cosas que estamos pidiendo, ¿eh? Y que además el lugar tenga mucha actividad. Es decir, que el lugar esté libre, le podamos colocar un mercado, le quepa una terraza de un café, haya parterres para que haya zonas verdes, le pongamos árboles para que nos tape el sol, que tenga el metro cerca o el transporte público cerca. Es decir, que sea un lugar diverso y activo, lo cual está bien. O sea, todas las cosas que estamos pidiendo en el lugar público están bien. Lo que pasa es que, claro, fijaros cuántas cosas estamos pidiendo, ¿eh? Que además sea un lugar donde nos podamos manifestar. Claro, esto es fundamental. El lugar público en la ciudad mediterránea es un lugar básicamente democrático, por lo tanto es un lugar de manifestación, de encuentro. O sea, los primeros lugares públicos que aparecen en las ciudades mediterráneas sirven para la manifestación del ciudadano. O sea, es el origen del lugar público, la manifestación del ciudadano. Por lo tanto, tiene que ser un lugar donde nos podamos manifestar. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede tener muchos árboles, por ejemplo, porque estamos manifestados dentro de un bosque. Pero también le hemos pedido que tenga naturaleza el lugar público. Bueno, no es complicado, ¿eh? Pero además también le queremos decir que sea un lugar de reivindicación y ocupación cuando nos conviene, ¿eh? Y si se ocupa, pues le damos valor a esta ocupación. Claro, aquí empiezan a aparecer conflictos y contradicciones. Y esto no es malo, porque el lugar público es un lugar lleno de conflictos y contradicciones. Y especialmente cuando el lugar es urbano. Es decir, es un lugar de espectáculo. También le pedimos que el lugar público tenga la capacidad para generar espectáculo. O sea, le pedimos que podamos hacer un concierto, podamos hacer los castellers, no sé, lo que queramos. O sea, podamos hacer una cursa atlética. Es decir, estamos realmente... El lugar público es como el teatro de la ciudad, es como la gran escena. O sea, lo que pasa en un teatro, lo que pasa en la escena del teatro es lo que nos pasaría en los lugares públicos de la ciudad. Y esto no es fácil. Y además le pedimos, algunos le piden que sea lugar de movilidad, o sea, la calle sirve para movernos, y otros dicen, "Ay, no, el coche no debería estar nunca en la ciudad", lo cual es imposible, ¿eh? O sea, bueno, imposible no, lo que pasa es que debe haber un equilibrio, ¿eh? Pero el lugar público también sirve para que hayan vehículos, ¿eh? O sea, y claro, que hayan vehículos, que haya naturaleza, que haya niños, que haya gente mayor, que haya espectáculo, que haya una ocupación, es muy difícil. Bien, pues nuestro lugar ideal en la ciudad sería un lugar que tuviera todas estas cosas. Esto ya veis que es difícil, es realmente difícil. ¿Cómo ha de ser el lugar público en una ciudad contemporánea? Debe tener algunas características básicas para poder aceptar la mayoría de usos que le estamos pidiendo. La primera es que sea un lugar con capacidad para estar. Es decir, que nosotros podamos llegar a ese lugar y estar. No cómodos, o sea, simplemente estar. Es un lugar para estar. Yo creo que esto es fundamental. La segunda característica es que sea un lugar de paseo y de movilidad. Fijémonos, en el lugar para estar hay la infancia y hay la gente mayor. En la movilidad y el paseo, la infancia y la gente mayor, pero también hay
el resto de personas a la ciudad. Bien, queremos el lugar público contemporáneo tiene que ser un lugar para estar, donde admita la movilidad, admita el paseo, donde haya espacio verde, yo diría que controlado, simplemente por el hecho urbano, por el mismo hecho urbano, que además reúne unas condiciones de urbanidad importantes, es decir, que esté pavimentado. Pavimentado quiere decir también que haya sauló, que haya tierra, no quiere decir que haya losas de hormigón. O sea, que el lugar público esté pavimentado, es decir, que tenga un suelo que atienda a ser natural o no. Que haya mobiliario. O sea, no entenderíamos un lugar público en la ciudad donde no hubiera mobiliario. Luces, fuentes, bancos, papeleras, bordillos, varos, señales. O sea, todo esto tiene que ser un lugar público. Además, el lugar público es un lugar fantástico para poder mostrar la cultura nuestra, es decir, para el arte, por ejemplo. Es un lugar ideal para mostrar la cultura contemporánea, el lugar público. Por lo tanto, es un lugar donde es muy fácil colocarle elementos artísticos que están expuestos al clima y a la gente. Ojo, es decir, luego no nos quejemos de lo que hay. Y todo esto nos da, la suma de todas estas cosas nos da un lugar contemporáneo y urbano. Este lugar contemporáneo urbano es muy distinto hoy que hace 50 años o en el siglo XVIII. Es decir, el lugar público ha evolucionado tanto en la forma como en el uso, como en su diseño, a lo largo de la historia y a lo largo de lo que la sociedad ha ido cambiando. Por lo tanto, tenemos que definir un lugar. Yo creo que el lugar que definimos hoy y que tenemos hoy es un lugar de conflictos. Y esto es bueno que haya conflictos en la ciudad, porque la sociedad es conflicto. ¿Y qué características tiene este lugar de conflictos? El primero es que es un lugar confuso. Ya no, los lugares contemporáneos ya no podemos decir que son plazas o son calles. Son lugares dispersos, difusos, porque deben albergar todas estas actividades y todos estos usos que enseñaba antes. Fijémonos un poco en esta imagen. Aquí hay un parque de bicicletas, la entrada de una biblioteca, unos coches a la derecha, unos anuncios publicitarios, unos juegos infantiles, unos bancos donde hay gente mayor sentada, un lugar de paseo. Es decir, al final acaba siendo un lugar confuso. No es malo que sea un lugar confuso, un lugar contemporáneo. Lo que sí tenemos que poner en la cabeza que el lugar contemporáneo ya no tiene las características que tenía en el siglo XIX, el espacio público en la ciudad. Es un punto de encuentro, esto es básico. El lugar contemporáneo es un punto de encuentro, especialmente en las ciudades mediterráneas. La gente se encuentra en la calle, vive en la calle mucho tiempo. Vive en la calle casi el 60% del tiempo diario. Por lo tanto, es un punto de encuentro. Y es un lugar que debe albergar esta capacidad de tener puntos de encuentro que entran en conflicto rápidamente con otras actividades. Eso debe ser un lugar accesible, debe tender a la accesibilidad plena. ¿No? Universal es imposible, pero plena. Es decir, cualquier persona debe poder acceder lo más fácil posible a cualquier espacio público de la ciudad. Bien, debe ser un lugar que active las actividades en torno a él, por ejemplo, el comercio. No entenderíamos una ciudad como Barcelona sin el pequeño comercio, sin tiendas, es decir, sin tiendas, bibliotecas, da igual, o sea, sin escaparates. O sea, la acción del escaparate sobre la ciudad es muy importante. O sea, fijaros, no es lo mismo pasear por cualquier calle de la Champla o de Gracia o de Sants que pasear por una calle donde hay fábricas, o sea, que sería el otro extremo. O sea, no hay esa sensación de confort, y esa sensación de confort la crea el escaparate, la actividad al lado de la calle. Claro, y este comercio debe respetar la actividad urbana, o sea, no puede invadirlo. Claro, todo esto nos lleva al conflicto de la sobreocupación. Y esto a veces no nos damos cuenta, pero en Barcelona los lugares públicos están sobreocupados habitualmente. Esta imagen a mí me gusta mucho pasarla, porque fijaros, aquí hay gente sentada, gente en un bar, gente tomando un helado, hay un mercado, hay gente que viene un mercado de ropa y artesanía, hay gente que viene del mercado de comida, esto es en Gracia, la Plaza de la Revolución.
Es decir, está sobreocupado. Esto no sería bueno. O sea, en una ciudad normal esto no sería bueno. O sea, en Copenhague esto no pasa, como decías tú, ¿no? En Copenhague esto no podía pasar, porque esto es un conflicto. O sea, que decir, cuando hay tantas cosas, las cosas se molestan unas a ellas. El mercado no funciona bien, la terraza del bar impide que la gente pase, el carro a la señora no pasa bien porque no hay espacio suficiente, la gente que está tomando el sol delante tiene ruido porque hay gente que está vendiendo. Bueno, y claro, y esto genera problemas. El primer problema que tenemos es... A ver, yo iba a decir la venta ambulante, pero no es esto. Es la privatización del espacio público, sea venta ambulante o no. O sea, el espacio público es un lugar para todos los ciudadanos. Pero hay una tendencia a que se puede ir privatizando. Y yo creo que esto es horrible. Antes alguien hablaba del botellón. ¿Sabes cómo han solucionado el botellón en Madrid? Es que en las plazas donde hay botellón, a unas horas determinadas, los bares pueden ocupar toda la plaza. Es decir, si privatizamos toda la plaza y pagamos impuestos, puede haber botellón. Si el botellón es espontáneo, no lo puede haber. Es decir, jóvenes con cervezas sentados en el suelo, no. Pero jóvenes con cervezas pagando un impuesto al Estado y sentados en una terraza de un café, sí. Es lo mismo. Es lo mismo que estén sentados en el suelo que estén en una terraza. Pero el problema es la privatización. Fijaros que muchos de los conflictos que hay ahora en Barcelona vienen por la privatización de algún lugar público. Ejemplo, la Marina del Port Vell que promueve el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora me estoy echando piedras para que alguien me critique. Es la privatización de un espacio recuperado por la ciudad, de los muelles del puerto antiguo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Poniendo una tanca y... ¿Cómo se dice una tanca en castellano? Una cerca y construyendo edificios en el espacio público. No, estamos privatizando el espacio público. El espacio público no tiene que ser privatizable. Otro problema que tiene es el desorden de los objetos. Claro, como le hemos pedido tantas cosas al lugar público, si no se lo hubiéramos pedido, la culpa es nuestra. O sea, como le hemos pedido que haya tantas cosas en el espacio público, no caben, y al final tiene que haber containers, parkings de motos, fuentes, árboles, bancos, buzones para cartas, lo que queráis. Y eso genera un desorden importante que dificulta la accesibilidad. O sea, hemos pedido que haya tantas cosas que al final nos estamos dificultando el paso. Evidentemente, por esta zona de aquí no hay nadie que pase, ni mayor, ni joven, ni no joven. O sea, es imposible. Bien, por lo tanto, el lugar contemporáneo, además de ser difuso, es un lugar de conflicto, lo cual no es ni bueno ni malo, es saber que es un lugar de conflicto. ¿Y cómo lo evitamos, el conflicto? Pues lo evitamos con el orden y el recinto. Yo creo que es horrible esto. O sea, tener a los niños encerrados dentro de estas cercas. O sea, fijaros esta plaza, es la plaza John Lennon en Gracia. Es una plaza que habitualmente está toda vacía. Hay un café que es malísimo, no vayáis nunca. Y hay este cercado de juegos infantiles, donde están todos los padres y todos los niños dentro. Claro, el resto de la plaza está muy bien ordenada, pero claro, el recinto yo creo que no es una buena solución para albergar, para ordenar el lugar. Pero es la solución que hemos encontrado. Ante el conflicto, vayamos recintando. Claro, faltaría colocar un recinto para gente mayor, supongo, también estaría bien, ¿no? O sea, colocar unos bancos recintados y entonces poner mucha luz y unas estufitas. ¿Verdad que no lo veis lógico esto? Pues lo mismo, o sea, es ilógico que haya un recinto para que los niños jueguen. Hombre, la verdad es que, claro, yo como padre me sentía muy cómodo porque me metía ahí, hablaba con las demás madres y el niño jugaba, ¿no? Sabía que no se me escapaba, pero no es esto, no es esto. Bien, luego hay la polémica del diseño. Claro, los arquitectos y no arquitectos, a veces diseñamos demasiado, ¿no? Y llegamos a hacer cosas como estas, tan horribles, ¿no? Esta es la Plaza Lesseps, ¿no? Donde hay unos elementos que, bueno, si te los explica el arquitecto que los ha hecho, los entiendes muy bien, pero si solo paseas, dice que hace este pórtico que encima, esta escalera que no lleva a ningún sitio, o un surtidor de agua que está a 15 metros de altura, ¿no? Bien, y luego ya al extremo, ¿no? Que es la polémica de la seguridad. O sea, últimamente pedimos que todos los lugares sean seguros y que sean seguros siempre. Entonces, los políticos, ¿qué hacen? A la que pueden les ponen verjas.
Y se quedan tan tranquilos. Y nosotros se lo permitimos, porque la culpa es nuestra. O sea, si nosotros no dijéramos que todos los lugares tienen que ser 100% seguros, pues a nadie no se le ocurriría poner verjas para cerrar los lugares públicos, que es lo peor que se puede hacer, ¿no? Y entonces aquí nos encontramos con contradicciones como esta, ¿no? Que se hace una plaza que se llama de las Donas del 36 para honrar a las señoras que estuvieron encerradas en campos de concentración, y hacemos una plaza y le metemos una reja. Claro, es que, por favor. Bien. Es que estamos pidiendo demasiadas cosas al lugar público. Eso nos lo tenemos que tener en la cabeza. Estamos pidiendo demasiadas cosas al lugar público. También pedimos, por ejemplo, que no hayan turistas en Barcelona, pero todos nosotros somos turistas. Todos nosotros viajamos. Pero es verdad que cuando hay muchos turistas molestan. Yo vivo delante de la Sagrada Familia y yo estoy harto de que los chinos fotografíen a mi hijo pequeño. Pero bueno, perdón, los japoneses. Hay conflictos y zonas... Bien, ¿cuáles son los proyectos que estamos haciendo en el Ayuntamiento en estos momentos? En el Ayuntamiento sabéis que hubo un cambio de gobierno hace 1 año y medio, y uno de estos cambios lo que ha producido es un cambio en la filosofía del proyecto del espacio público. Hasta ahora se estaban trabajando básicamente en espacios públicos como los que hemos visto, pequeños, muy próximos a la gente, seguramente muy conflictivos, porque quería que hubiera todo, pero yo creo que espacios públicos muy democráticos. La filosofía que hay ahora es intervenir sobre la naturaleza y cómo la naturaleza llega a la ciudad. Claro, esto ya requiere una dimensión. Los espacios públicos que hemos visto antes son espacios públicos de pequeña dimensión, muy pequeñitos. Bien, pues a partir de ahora se va a intentar generar grandes zonas pseudo-rurales, lo cual no sé yo cómo se hace, pero por ejemplo, convertir els turons en un bosque, como ya es en algún lugar. Esto es la parte detrás del Parkway y esto es la zona de las baterías. Bien, que Collserola y la carretera de las aguas lleguen hasta los metros más próximos, es decir, crucen la ronda de Dalt y la montaña baje por las antiguas rieras hasta llegar a las zonas de más comunicación con la ciudad, ¿no? Que este agujero, que es la Sagrera, se convierta en un parque de 5 kilómetros de longitud, un parque que llegue hasta el río Besós, es decir, que tú desde la Plaza de las Glorias puedas ir en un parque hasta el río Besós en el norte de Barcelona, o que esto que es la Plaza de las Glorias, actualmente, donde hay un anillo de circulación y muchos coches, acabe siendo un parque de 9 manzanas, del tamaño de 9 manzanas de la Champla, un parque central en Barcelona. Bien, esto genera una concepción distinta del lugar público en la ciudad, ojo, porque está generando una concepción de un espacio verde al cual no estamos acostumbrados. Unos espacios verdes que tendrán una dimensión parecida a lo que es la Ciutadella y que empezarán a aparecer por lugares de la ciudad, pero con topografías muy distintas a lo que es el Parque de la Ciutadella, es decir, con una accesibilidad muy distinta. No le podríamos pedir ni a los turons, ni a Collserola, ni aquí, que sean 100% accesibles, es decir, que todo el mundo pueda acceder a ellos, porque la topografía lo hace inviable. Bien, hay otra idea que yo creo que esta sí, pero tampoco es tan revolucionaria, que es la idea de aplicar o de construir supermanzanas en Barcelona. Yo creo que esto no se puede aplicar de manera general, pero que sí está bien. Las supermanzanas es simplemente lo que pasa en Gracia para las fiestas mayores. Es decir, que se cierra el tráfico en una parte del barrio y las calles pasan a tener un uso de tráfico restringido o tráfico durante algunas horas. Y eso quería decir bajar mucho la intensidad de circulación de la ciudad. Hoy aproximadamente el 20% de la gente que se mueve en Barcelona va en coche o en moto, y con esto la idea sería bajarlo hasta un 15%. Y con esto se lograría que haya espacios como estos son fotos de cosas que pasan en Barcelona, pero que estos espacios no fueran temporales para una noche, como pasa el concert de la Dam o las fiestas de Gracia o este básquet en la calle, ¿no? o el día de Sant Jordi. Es decir, que haya espacios en la ciudad que tengan usos cívicos apartados de la movilidad de manera indefinida. Bien, 4 ideas para acabar.
que yo sí que creo que son importantes. El espacio público, 4 ideas sobre el espacio urbano, o sea, y sobre cómo lo usa la gente. Lo primero es que debemos tener en cuenta que estamos usando un espacio urbano que está dentro de lo que podríamos llamarle la cultura urbana mediterránea. Es decir, esto nos da una forma y una tipología de espacio. Unos lugares como esta imagen, unos lugares donde hay mucha arquitectura, donde hay poca naturaleza, donde hay mucha gente y donde hay sobreactividad. Todo lo que se aleje de esto van a ser espacios urbanos difíciles de asimilar para la ciudad. Lo segundo, que el espacio contemporáneo debe ser un espacio equilibrado entre la naturaleza y la ciudad. No podemos pensar en espacios muy, muy duros, pero también no podemos pensar en espacios muy, muy, muy vegetales. O sea, en la ciudad debe haber un equilibrio de estos dos hechos, la ciudad habitual y el territorio. Y esto se deben encontrar de una manera muy educada y equilibrada. El tercer concepto importante es que el espacio urbano no se entiende como hechos aislados, es decir, no se entiende como puntos dentro de la ciudad. El espacio urbano debe generar itinerarios y eso es fundamental. Es mejor un mal itinerario que 5 plazas muy bonitas. El espacio urbano debe generar itinerarios, paseos. Y estos paseos nos llevarán por las calles, por los jardines y por las plazas de la ciudad. Y esto es lo que dará actividad real. Y esos paseos deben ser accesibles, conflictivos, contemporáneos y todo lo que queráis. Y finalmente deben estar acompañados de transporte público. De cualquier transporte público, o sea, tranvías, bicicletas, taxis, motos, bueno, motos no, perdonad, metros, lo que queráis. Pero esto es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Barnada. Vale, pues con esto terminamos todas las intervenciones. Queremos abrir un espacio, si quieres subir ahora. No estamos todos, esperábamos que llegara también el profesor Delgado, a ver si da tiempo. Queremos abrir un espacio de preguntas y respuestas o de comentarios, simplemente sobre todo lo que acabamos de escuchar. Así que si alguno de ustedes, de los que está ahora en la sala, quiere comentar algo o quiere preguntar algo, es el momento. También había, no sé si hay alguna pregunta muy, muy específica de las personas que están en streaming. Sí. ¿Sí? Está encendido ya. Sí, vale. Sí, aquí tenemos, tenemos bueno, hay personas de todos sitios, nos preguntan, hay uno que hace un comentario muy interesante que habla sobre las patologías del niño salvaje, son las mismas del niño high-tech, ¿no? No juega, no es social, etcétera, ¿no? Esto lo comentan desde Madrid. También comentan desde Chile, en relación a la ponencia de Fernando Alonso, el confort ambiental para la tercera edad es fundamental ante el cambio global. Ante el cambio global, ¿cómo equipar mejor la vivienda y el espacio y los espacios públicos? ¿No? También preguntan, las normas a las que se han hecho referencia, claro, ya Fernando no está, ¿no? Si se adapta a la necesidad de adaptar la vivienda a las personas mayores. Y bueno, en general, comentarios sobre lo interesante de la actividad, lo interesante de la jornada y de la discusión. Y muy, muy atentos también a las referencias, si hay publicaciones, para luego poder enviarlas a las personas que estén interesadas en continuar, ¿no? Estaban muy, muy interesados en los indicadores de las ciudades amigas de la infancia. Ya hemos hecho referencia a la página web y bueno, no sé si estamos cortos de tiempo también ya. A ver, hay una... Bueno, para contestar un poco lo que dice alguno de estos. Hay un programa precisamente pagado por la Diputación de Barcelona sobre cómo adecuar las viviendas y hay un grupo de arquitectos que se ha dedicado bastantes años a esto. Con muy poco dinero se puede adecuar mucho las viviendas
aquello que decía él, que la gente se resiste. Pero el programa este de la Diputación ha ido bien porque al final el equipo que lo hace sabe mucho. Entonces habla con la persona que tiene el problema y le convence que con 50.000 euros vivirá mucho mejor, podrá moverse solo, podrá ir al lavabo, etcétera, ¿no? Y se puede hacer. No grandes, o sea, no una normativa general de todas las viviendas, esto es absurdo. O que hay que poner todo al servicio, como decía él, todo el servicio al mayor, todo el servicio al menor. No es exagerado, pero sí que hay a veces cada caso, y se puede hacer muy rápido, porque entonces con gente especializada, empleados especializados que hacen muchas veces esto, con muy rápido y poco dinero se consigue, porque en cada caso es diferente, y este es el problema, sin cambiar el piso completamente, con pequeños cambios se puede hacer que se viva mucho mejor. Quiero decir que es muy personalizado todo esto, es como una terapéutica especial. Y con poco dinero, yo vi las estadísticas y era realmente muchísima gente que mejoraba con poco dinero y con un programa muy ágil, ¿no? Que es el Targeted Research, estas cosas que hacen de decir, vamos a concentrar dónde está el problema, ¿no? Está en la familia, pues entonces hay que mejorar la relación familiar. Con muy poco dinero se puede mejorar. Y si el problema está aquí, el problema muy rápidamente se mejora. Es este tipo de cosas. O sea, muy poco dinero, muy bien localizado y con gente que sabe mucho. Porque el problema es que la persona ha de estar muy especializada, las personas que hacen esto, para saber cuál es el problema en cada caso. Porque no tiene nada que ver según el usuario. Y entonces el usuario se encuentra muy a gusto con el cambio, no tiene dificultades. Bueno, nada más para la cuestión esta. Solamente quería un poco por concluir y hacer una fusión, digamos, de todo lo que se escuchó, ¿no? Yo comenzaba diciendo que el gran interés que tenía para nosotros reunirlos a todos ustedes, bueno, ahora ya no está ni Manuel Delgado ni Fernando, que son el economista y el antropólogo, quedamos solo arquitectos en la mesa. Y por eso quería decir, hay sociólogos, antropólogos en la sala que pudieran intervenir, pero que lo interesante de todo esto es poder justamente poner sobre la mesa las distintas posturas, que está claro que tenemos cada uno de nosotros sobre el tema, y saber hacia dónde va todo esto. Es verdaderamente preocupante, es verdad que la ciudad nos pide demasiadas cosas, que tenemos que responder a muchísimas cosas en la ciudad, no solamente a la infancia, a las personas mayores, a las personas con discapacidad. Hay que responder a mucha diversidad en cuanto a la persona que la utiliza, a las personas que la utilizamos. Pero es verdad también que cuando hablamos del tema de la transición demográfica y del tema de la infancia, existen ya en otros ámbitos, en el ámbito de las políticas sociales, de los servicios sociales, de la economía, por supuesto, de la salud, planes que a mediano y a largo plazo intentarán o intentan desde ahora controlar esas situaciones que se nos vienen encima irremediablemente, sobre todo en el caso de la transición demográfica. Pero nosotros notamos con cierta preocupación que en el ámbito del urbanismo y de la arquitectura no hay, digamos, un planteamiento claro de respuesta a esos cambios que va a necesitar la ciudad, o si estas ciudades en las que habitamos hoy tienen flexibilidad, si están capacitadas para adaptarse a esos cambios, a esas necesidades específicas de una población cada vez mayor y con un perfil cada vez más activo. Es decir, nosotros sentimos que en el futuro inmediato, dentro de 40 o 50 años, vamos a tener una población muy distinta a la que conocemos hoy en día y a la que hemos conocido hasta ahora. Y no estamos muy seguros de estar preparados para dar respuesta a todo esto. Y lo vemos con cierta preocupación. Un poco esa era la intención de hoy, poder poner todo esto en conjunto. A ver, yo creo que hay muchos acuerdos en todos los puntos disciplinares y, claro, hay otros desacuerdos. Lo que yo creo que es esencial es ver que el tejido urbano que aguanta precisamente los cambios muchas veces son tejidos muy antiguos o tejidos muy, muy complejos o tejidos muy transformados en el tiempo muchas veces, ¿no? Normalmente el problema puede venir de tejidos muy, muy monolíticos, muy hechos de golpe sin transformación posterior, que delante del problema del envejecimiento y
de la falta de niños, no reaccionen suficientemente bien. O sea que yo estoy de acuerdo con el arquitecto Bernadas que no hay que hacer cosas para niños, cosas para viejos, hay que hacer cosas para la sociedad, o sea, para la interacción social. Pero que esto no quita que los conflictos, hay conflictos resolvibles fácilmente y que no afectan a la salud pública y conflictos que sí que afectan, y esto se sabe perfectamente. Me acuerdo el teniente de alcalde anterior que hizo mucho la transformación de Barcelona, Alcasas, que estaba yo en muy desacuerdo con él, con su visión de la historia de Barcelona, pero en cambio yo me sacaba aquello, me traía el barret, que había un problema en una viejecita en Sarriá, al cabo de 5 minutos el que estaba allá es el señor Casas. O sea, quiero decir que cuando había un conflicto, un conflicto concreto en Barcelona o en cualquier sitio, él iba inmediatamente y conocía todos los pequeños conflictos de la ciudad. O sea que en Barcelona tenemos esta doble cuestión. O sea, yo creo que sí que hay una sensibilidad al conflicto local, hay muchas placitas, hay una riqueza aquí cultural y hay la posibilidad de que estos sitios acojan los cambios, o sea, que se adapten a los cambios. Pero también después hay otra Barcelona muy más rígida, ¿no? De problemas de tráfico que veo que ahora se están atacando mejor, de problemas para mí de espacios verdes, etcétera, que también se está atacando. O sea, yo creo que se está mejorando, pero que ha heredado la ciudad una cierta rigidez, que es lo que encontrabas tú. O sea, que la rigidez también se hereda, ¿no? Claro, podéis decir, no, es que Barcelona es como está. Bueno, es como está porque ha hecho lo que ha hecho durante los últimos 100 años o 150. No es como que esté como está por casualidad o por naturalidad. No, es por efecto político-cultural de la ciudad, con unas características de ciudad mediterránea, de una burguesía, después una clase trabajadora, unos conflictos, una guerra civil, etcétera, y todos unos procesos que esto sale en la ciudad. Pero no es que hemos de decir, hay que aceptar la ciudad tal como es, porque es como una especie de dogma, ¿no? No, hay que ver de aprovechar lo mejor que tiene y cambiar un poco. Posiblemente lo que ha de cambiar un poco es ir quitando el monotilismo, una cierta estructura monolítica de algunos problemas debidas a la enorme densidad, sobreocupación y la dificultad de participación con una ciudad tan densa y a veces tan estricta en forma, ¿no? Que obligaría a suavizar. Yo veo un poco que van por aquí, un poco que como utopía me parece muy bien. O sea, suavizar un poco esto, hacer entrar lo verde dentro, todo esto son medidas de suavización que yo creo que ayudarán a adaptar a los problemas de envejecimiento. O sea, yo creo que la ciudad puede reaccionar contra el envejecimiento con esta táctica, si hay dinero para hacer estas cosas y ver cómo va. Pero que siempre la ciudad será muy densa y será mediterránea y tal. A mí me gusta mucho lo de los patios interiores de Illa, ¿no? Que no has dicho nada, porque decir, yo vivo con uno y funciona estupendamente bien. O sea, los patios dentro de la manzana, que se cierran de noche, se abren de día, están llenísimos de niños, llenísimos de adolescentes, y no hay ningún problema grave, ¿no? Pero porque se vigila, porque las abuelitas están mirando todo el día. O sea, cuando hay un problema, telefonean a la policía desde el piso tercero. O sea, no es por casualidad que no hay conflictos, porque la gente sabe que están vigilados por todos los balcones que hay en realidad. Pero funciona bien. Y nosotros hemos ido, la familia va, o sea, y todos los niños del instituto que salen de los colegios se van allá. O sea, es un espacio protegido del tráfico y que vuelve a ser la placita, o sea, es otro tipo de placita, ¿no? Y tiene la medida, estas placitas un poco más grandes, pero vamos, más o menos en la medida que has dicho. O sea que funciona bien, y claro, si hay muchas de estas, todo esto mejora la complejidad de la interacción y esto permite pues que los vecinos, los niños vecinos, mi hija, la del otro, pues bajaban abajo a jugar o a tomar lo que sea, o sea que había esta posibilidad de sitio de encuentro a un cierto nivel protegido. O sea, yo creo que esto hay que fomentar el control de estos espacios para que esto hace un poco complejo, porque de que sea la dureza que puede tener la arquitectura en Barcelona y los grandes ejes de tráfico, si se va dulcificando, como han hecho en Holanda o lo que sea en estos sitios, y yo creo que esto puede mejorar esto que pides tú. Pero claro, es una acción muy compleja, no es una acción en una línea para el niño, para esto. Es una acción
integral de toda la ciudad para dulcificar la interacción a nivel general. Y entonces esto creo que sí que tiene una repercusión positiva. Sí, yo simplemente quería añadir que, ya ver, como he dicho, las ciudades están hechas, es muy difícil transformar al global una ciudad, pero en Barcelona, aunque no lo parezca, se han hecho muchas cosas en los últimos 25 o 30 años que no están en otras ciudades y que si las comparamos lo veremos. Lo que pasa es que, claro, satisfacer siempre al 100% es imposible, ¿no? Pero yo te quería poner, mira, mientras ibas hablando me he apuntado 6 cosas, ¿eh? Por ejemplo, encontrar una red de metros y autobuses tan accesible como la que hay en la ciudad de Barcelona en Europa, no la hay. O sea, estos ascensores que bajan a las estaciones de metro, no encontrarás tantos en París, por ejemplo, ¿eh? Esto es importante. Que haya estas redes de equipamientos de barrios tan extensas. En todos los barrios ahora hay escuelas, bibliotecas, centros sanitarios. Esto tampoco no es una cosa habitual en muchas ciudades y esto favorece tanto la infancia como la gente mayor. Que se haya trabajado de manera continuada utilizando unos criterios continuados en el espacio público de la ciudad durante casi 30 años tampoco es habitual. Cosas tan elementales como que se haya colocado lo que se llama el Wall Barcelona, este vado que tiene una pendiente de un 6%, me parece que es, y que hace 120 de largo, ¿no? Y que permite que con una silla de ruedas puedas acceder perfectamente. Esto facilita muchísimo la movilidad en la ciudad y no existe en otras ciudades. O sea, esto es un avance importantísimo que no se ve. Por ejemplo, en Barcelona hay un programa de viviendas de alquiler tuteladas para gente mayor. No hay demasiadas, pero bueno, es sustancial. Durante los últimos 4 o 5 años han acabado casi 40 escuelas guarderías en la ciudad. Es decir, que hay muchos programas que van incidiendo sobre la mejora de las cualidades urbanas de la ciudad en estos sentidos. Pero claro, nunca vamos a llegar, digamos, a la demanda, pero se hace mucho comparado con otras ciudades. Sí, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de una organización en Madrid llamada Chiquitectos, que pregunta cómo luchar contra la privatización y la segregación de plazas y parques, como las imágenes que enseñaba Jaume Bernat hace unos momentos, ¿no? Yo creo que es difícil, pero es una cuestión cultural, básicamente. O sea, a ver, yo creo que la privatización del espacio público viene por culpa de la obsesión que tenemos por la seguridad. Y en el momento que pedimos que todo sea seguro, todo es más iluminado y tendemos a cerrar las cosas en horarios determinados. Josep acaba de hablar que los interiores de Manzana, de l'Eixample, están muy bien y por la noche se cierran. ¿Y qué pasaría si no se cerraran por la noche? ¿Pasaría algo? ¿Habría más atracos, más violaciones que las que hay ahora en Barcelona? Yo creo que no. Es que es esto, o sea, tenemos una obsesión por la seguridad y esta obsesión por los niños no se pueden caer. ¿Qué hacemos? Cogemos una plaza y hacemos un recinto y dentro de ese recinto ponemos los juegos infantiles. Sabemos que como los niños van a estar allí, no se nos van a escapar y no van a bajar a la calle, ¿no? Yo creo que es un exceso. Y la obsesión por la seguridad, yo creo que va al recinto y el recinto hace que privatice el espacio. Pues sí, pero hay una relación entre seguridad e interacción social. O sea, si la interacción social funciona, la seguridad no necesita mucha defensa física. Ahora, ya digo, en el ensanche yo creo que la seguridad funciona porque la gente desde los balcones vigila. De noche, o las abuelitas están despiertas toda la noche, o se arman los consiguientes líos, que entonces hay que pedir a la policía. Josep María, no habría más Barcelona no tendría más delincuentes por tener abiertos, habría los mismos. Los mismos. Pues ya está. Y esta gente también duerme, o sea, es que no sé. Bueno, claro, pero quiero decir, habría quejas de los vecinos, como yo me quejaba cuando empezó, porque claro, al empezar hubo esto de la cultura, o sea, al empezar las primeras islas del Ensanche, que la primera fue una que estamos nosotros. Al principio era campo que puy, o sea, pensaron fantástico, ahora ya está. O sea, ahora aquí ya podemos pintar, los drogadictos, ya podemos hacerlo. Al principio duró una semana, pero duró una semana porque la gente desde arriba dijo, no, y bajaron gente, y yo bajé, y bajamos.
y se acabó. O sea, hay que haber una colaboración cultural pero social. O sea, lo que no va solo. Quiero decir que se vieron que era un espacio en el cual había un cierto control. Que por la noche a lo mejor al final se puede vivir, sí, pero yo quiero decir que tampoco se puede pensar que hay todo un proceso de educación que ha de ir al lado y que no es rápido, ¿no? O sea, que ha de haber en paralelo la cultura, la seguridad y lo físico. Ha de estar en paralelo. Y ojalá no haga falta nada, o sea, que se vaya evitando al máximo la sectorialización por edades y la sectorialización por física para producir el máximo de interacción posible. O sea, esto yo estoy completamente de acuerdo, pero por experiencias de espacios públicos en el tejado, viviendas que tienen pasillos comunes, etcétera. Yo he hecho muchos de estos espacios semipúblicos o públicos y siempre va al lado de la cultura. Si los usuarios están concienciados de que el uso ha de ser de una cierta manera, pues funciona muy bien. En el momento que los usuarios empiezan a encontrar dificultades y peligros y desconfiar del vecino, pues se cierran estos espacios medios. O sea que va mucho en paralelo la cultura y la calidad de la relación con los espacios. Luego hay una segunda cuestión en esto, que es la voluntad de algunos gobiernos municipales de sacar rendimiento al lugar público. Es decir, nosotros podemos privatizar y poner una pista de esquí o de patinaje en medio de la Plaza Cataluña y cobramos un tanto, ¿no? O podemos privatizar una parte del puerto y así ganaremos un dinero extra, ¿no? Es decir, que existe también una voluntad de no entender, o sea, una voluntad política de no entender que el espacio público es un lugar democrático, abierto y público, por eso se llama público, ¿no? ¿En la sala? Sí, ven. ¿Pasar el micrófono? Sí. Sí, para que oigan por... Sí, por la red. Bueno, ¿esto funciona? Más que una pregunta sobre este tema del espacio público, a mí me parece que lo que hay que pensar cuando se piensa espacio público no es si está cerrado o abierto, es que pueda adaptarse a aquello que vaya a pasar, porque el urbanismo va a perdurar durante muchísimos años. Entonces, si la Eixample es un buen ejemplo, es porque, aunque no es como debería haber sido, permite unos cambios que adapta la ciudad de Barcelona a lo que le está pasando. O sea, desde que yo era pequeña a ahora hay una cantidad de variación de la gente que vive aquí, que cada uno viene con sus culturas y sus maneras de vivir la ciudad, que tiene que ver con lo que decía Montañola de la estructura mental, la estructura sináptica que se construye en tu infancia de aquello que tú percibes como espacio público, y que hayan espacios que permitan ir cambiando y mutando, porque los interiores podrían estar abiertos completamente, podrían estar totalmente cerrados, podrían estar conectados entre ellos. O sea, es un sistema que hay que verle lo positivo y tomarlo no como que es perfecto, sino que nos puede dar respuestas. Y creo que si de todo esto que hemos hablado del espacio público, que tal vez me derivo de la base de la conferencia, pero me parecía súper interesante, no hay que discutir cuál es el bueno o el malo. Es que hay unos que permiten mejores mutaciones que otros. Unos están cerrados y, por ejemplo, tampoco no estoy muy de acuerdo en esto de que sea como negativo esta privatización, que tampoco veo privatización que una persona ponga a vender cosas en la calle, porque lo único que hace es usar a su manera ese espacio público. Y como esto no es permanente, sino que es temporal, porque todas estas actividades pasan en momentos distintos, está perfecto. Es que el espacio público está para que cada uno lo use y lo interprete como ellos quieran. Y por eso esa es la dificultad del urbanista, entender todas estas cosas que no son problemas, sino es una genialidad. Llegar a entender todo el mundo que va a usar ese espacio y cómo lo va a usar. Y va a ser mucho más inteligente aquel que entienda que estamos en un momento en que la gente emigra muchísimo y que es muy cambiante y que nada es tan certero como era antes.
Así que casi es más emocionante que preocupante. Nada más, perdona. Bueno, yo, aunque sea únicamente para dar testimonio de mi presencia, ya que he tenido la gentileza de esperarme, pues solamente es que me hace gracia porque no sé si se ha fijado, pero yo no he empleado en ningún momento en mi intervención el término espacio público. Yo, francamente, he jugado en la calle, pero, francamente, mis padres no me dieron permiso para jugar en el espacio público. De igual forma que si ahora el señor Montañola y yo nos tuviéramos que pelear, no se me ocurriría decirle que esto dígamelo usted en el espacio público. Lo digo porque yo creo que habría que ser prudentes a la hora de emplear ese término, que creo que está siendo objeto de un cierto abuso, por no decir una cierta mixtificación a la hora de pensarlo como algo más de lo que en principio es. Y únicamente me atrevería a llamarles una cierta prudencia a la hora de dar por supuesta una suposición que algunos cuestionamos, que es que el espacio público exista. Desde la perspectiva en que algunos creo que estaríamos, el espacio público tal y como se plantea habitualmente el término no existe. No hay ningún espacio público. En el sentido, digamos, de lugar que debería ser de eclusión y despliegue de los valores democráticos y de ciudadanía, eso es una leyenda urbana. Por eso, además, me encantaba contribuir a esta mesa porque justamente se planteaba en torno a espacios urbanos, que es una cosa muy distinta. Justamente otro día repasaba un texto que el señor... que el doctor Montañola conoce bien, que es el ritmo análisis de Henri Lefebvre, donde justamente menciona muy pocas veces el concepto de espacio público, que es de los pocos libros en que lo alude, y cuando lo hace es básicamente como sinónimo de espacio urbano. Pero esa idea de espacio público que hoy por hoy se emplea creo que debería ser, francamente, digamos, visto con una cierta desconfianza, especialmente por el tipo de discursos que acaba propiciando y no digamos el tipo de legislaciones que acaba soportando. En cuanto a lo que estamos discutiendo, y digamos, repito que hablo, porque ya que me han dejado un lugar en la mesa me parecería extraño no hacerlo, pero siempre sintiendo una cierta deslegitimación por el hecho de no haber podido participar no haber podido escuchar a mis compañeros de sesión. Por lo tanto, pido disculpas porque en el fondo no deja de ser un atrevimiento, pero únicamente por hacer un aporte en esta fase última, déjenme que les diga que en el fondo eso que está ahí fuera, que vamos a llamarle como ustedes prefieran, si les parece espacio público, no hay ningún inconveniente en ello, siempre y cuando mantengan esa prudencia, es el escenario de lo social. Lo que hay es lo que hay. La idea que el proyectista, el urbanista pueden tener de que determinan la apropiación de qué es objeto es espacio es profundamente ingenua, es escandalosa. El urbanista determina muy pocas cosas. En el fondo son dinámicas lógicas que ni entiende ni puede prever la que finalmente hacen un determinado espacio, que en el fondo esa es la clave, que no está ahí antes de que alguien haga algo en él, sino que es la consecuencia de lo que alguien hace allí, porque justamente en eso correspondería la diferencia entre espacio y territorio, por ejemplo. En este caso, oiga, si hay violencia, habrá violencia en donde usted quiera, violencia espacio público, la calle, lo que sea, pero si hay miseria, habrá miseria en la calle. El hecho de que usted diseñe, digamos, la idea de que usted diseñe, por ejemplo, un determinado parque y piense que va a quedar preservado como si fuera una burbuja de las tensiones que le rodean, en el fondo es necio, no lo va a conseguir. Y lo que hay es lo que acabará yendo, a no ser que en efecto entienda el espacio público no como lo que es, sino como lo que debería ser. Con lo cual acabará usted expulsando o impidiendo el acceso a cualquier cosa que desmienta eso que debería ser y que nunca será. Que es justamente lo que vemos que ocurre con las normativas cívicas, que en el fondo lo que hacen es simplemente intentar invisibilizar todo aquello que no se adapte a lo que con frecuencia se presenta de una forma todavía más arrogante como espacios públicos de calidad, que siempre se me ha antojado un concepto incluso inquietante, porque nunca sabes si tú estás a la altura de ese espacio público de calidad, porque tampoco estás seguro de ser tú de calidad. Pero claro, un espacio público de calidad automáticamente expulsará o impedirá el acceso a cualquiera que no esté a su altura, lo cual implica que ese espacio público, así concebido, lo que hará será básicamente ser entendido, concebido y aplicado como un espacio angelical que únicamente puede ser practicado por una cierta clase media, o cuanto menos como por alguien que intente parecer de clase media. Cualquier cosa que no sea eso automáticamente será expulsado, puesto fuera de circulación, pobres, feos, disidentes, cualquier cosa que no se amolde a lo que se entiende como un mero decorado, automáticamente será expulsado. Y los niños, que todo lo estropean. Y los viejos, siempre cuando no sean viejos, que sean dignos de ser retratados en algún tipo de fotografía para revistas de arquitectura, pero que tampoco sean muy feos, ni muy viejos.
viejos, digamos, que uno pueda realmente presentar como ejemplares de viejo. No, hombre, digo alguna cosa, tú si no al final queda. No, yo ahora me voy a hacer propaganda a mí mismo, pero si alguien está muy interesado en la diferencia entre espacio libre, espacio público y espacio urbano, que yo he hecho una pequeña referencia, pues mi tesis doctoral va sobre eso. Buscáis por internet, tesis doctoral Jaume Barnada, y está publicada. Y se llama La ciudad como diagrama de lugares urbanos. No, es que lo he explicado antes, no voy a repetir ahora. Los que han venido antes ya lo saben. Ya demandan disculpas. No. Bueno, no, lo único quería decir que, por como está el Delgado aquí, que antes también he hablado y no estaba, etcétera, o sea, que si el niño puede tener la experiencia que él decía que tiene una persona a los 7, 8 años, salir a la calle, descubrir un mundo tal, y puede hacer esto ahora, es que está bien diseñada la ciudad. Bueno, o sea, esto no hay duda. Llegar a esto es el ideal. O sea, para mí es igual como se haga, pero al final la ciudad que aguanta y no es... y es una cosa evidentemente cultural, histórica, tal, pero también una adecuación entre, puede darse el caso que una sociedad muy culta no use bien el espacio, porque tampoco otra cosa, o una sociedad muy, muy pobre no use bien tampoco el espacio. O sea, que decir que hay esta adecuación en términos de intergeneración, propiedad intergeneracional, relación entre las diferentes generaciones, entre las diferentes culturas, etcétera. Aquí se ha de producir un diálogo que el niño vive dentro de este diálogo, y que si la ciudad funciona, quiere decir que esto es posible. O sea que evidentemente con o sin arquitectos o sin tal, pero de una manera u otra ha de funcionar, ¿no? Y si funciona no será por casualidad, es lo que quiero decir, que es lo que he querido decir. Si yo pongo los indicadores es porque creo que si no se atienden ciertas cosas, esto no funcionará. Ojalá funcione con todos los defectos y funcione bien, pero desgraciadamente a veces no funciona. Yo creo que hay que intentar que funcione y que el niño se pueda pasear. Yo he tenido la experiencia positiva, porque estoy en el Ensanche. Mi hija desde los 4 años hasta los 13 años fue andando tranquilamente. A partir de los 5 o 6 ya iba sola prácticamente, a atravesar 3 o 4 manzanas del Ensanche, una escuela fantástica, buenísima. Todos los amigos los tenía en casa cada día, comían y se hacían la comida en casa, en el piso, andaban ellos ya a los 10 años, ya se iban. Había una vida social que han seguido haciendo, gente de muy diferente entre ella, se mantiene, quiero decir que han tenido la posibilidad de usar la ciudad de una manera positiva y de ir afuera, lo que sea, y de tener una relación y de mantener una relación y de vivir muchas horas en la calle, etcétera, ¿no? O sea, es posible esto en la Ensanche, o era posible. Por lo tanto, para mí esta ciudad ya es de un nivel, que como dice él, difícil, ¿no? Es decir, contra esto de las ciudades, que haya escuela al lado, que se pueda hacer relación, que pueda hablar con los vecinos, que se pueda hablar con lo que todavía los vecinos son, hablamos entre los diferentes pisos, todavía hay posibilidad, etcétera. Todo esto quiere decir que hay una cultura y que hay una cierta adaptación entre cultura y espacio físico. El niño aquí crece con bastante rapidez y tiene los riesgos y tiene lo que sea. Os podría explicar diferentes riesgos, pero estos riesgos se superan cuando hay una solidez de intersubjetividad cultural que apoya a los niños en este caso, ¿no? Y en otros casos ya sé que podría dar muchos ejemplos de otros sitios en que no pasa ni una cosa ni la otra, ¿no? Y que es imposible de conseguir el movimiento del niño en el espacio en este momento, ¿no? Hay sitios que ya esto no se da ni construido, ni no construido, ni nada, que no se da, que es imposible. Que es imposible. El niño y no niño. O sea, no, ni el niño ni el niño, todos. O sea, lo que pasa es que... No, ya lo sé, todo está la mamá está mal, el papá está mal, todo está mal, la estructura de la familia está mal, el niño está mal, o sea, todo está mal, y los viejos también están mal. Porque decir, yo lo digo al niño porque es el que se deteriora a veces más rápidamente, pero bueno, en fin, esto... Bueno, yo creo que aquí ya damos por concluida la sesión. De nuevo agradecerles muchísimo por las intervenciones
Esperamos que haya sido un aporte efectivo, tanto para sus trabajos académicos como profesionales, aquí y allí, a todos los que nos ven. Solo decirles que bueno, esta es la primera conferencia de lo que proyectamos sea un ciclo de conferencias, todas ellas en torno al estudio, al uso del espacio urbano. Y bueno, podrán luego consultar información. Habíamos dejado unas listas en la mesa, si alguien quiere información nos deja sus datos, y si no, a través de la página web www.plformacion.com iremos poniendo toda la información relacionada. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y la atención, y a ustedes sobre todo por las intervenciones. Bueno,